Programación de taller. ¿Cuál es el objetivo de la programación? La programación busca analizar todas las actividades en el corto plazo, tales como las actividades de taller, las de planta, etc. Generalmente, estas se basan en problemas de asignación. ¿Qué tarea se va a realizar? ¿Quién debe realizarla? ¿Qué tarea debe ser atendida por un trabajador? O del mismo modo, podría ser un problema de secuenciación, es decir, ¿en qué orden deben ser atendidas? ¿Qué orden de servicio disponemos? El objetivo de la programación es determinar ese orden y utilizar con el máximo beneficio las instalaciones o recursos que tenemos asignados. Otro de los objetivos de la programación es facilitarnos la labor de monitoreo en el proceso productivo. La programación de operaciones está íntimamente vinculada a los procesos de planeamiento de la empresa. Recordemos que la planificación estratégica es un análisis de los objetivos de la empresa en el mercado y responde a la pregunta, ¿qué quiere la empresa? Igualmente, la planeación agregada responde a la visión y misión de la empresa y requiere información sobre la demanda. Nos permite asignar el recurso necesario para lograr los objetivos estratégicos de la empresa. El planeamiento agregado nos permite formular solamente una estrategia de producción coherente al planeamiento estratégico, pero a la vez nos asigna recursos. La programación de las operaciones nos permite utilizar adecuadamente esos recursos. La planeación agregada nos permite formular el plan maestro de producción. Con el plan maestro de producción podemos elaborar el programa de operaciones. Esto nos sirve para utilizar eficientemente los recursos y seguir atendiendo los requerimientos de la demanda en el corto plazo. Definición de algunos conceptos. Programación es la asignación de recursos a través del tiempo para lograr un objetivo en particular. Este objetivo es atender un conjunto de tareas previamente aceptadas por la empresa. Programación de la demanda. Es una variante de la programación y consiste en asignarle al cliente una fecha en particular para atender sus requerimientos. Programación de fuerza asignada. Es asignar una carga de trabajo a un operario en particular. La empresa tiene, a lo largo de toda su línea de producción, distintos puestos de trabajo. La programación de la fuerza de trabajo nos permite asignar a cada puesto de trabajo la carga que corresponde. Programación de operaciones. Es asignar la carga de trabajo para un periodo de tiempo en particular. Determinamos un conjunto de tareas o carga de trabajo para que ésta se realice. En la programación de operaciones, básicamente, requerimos de dos respuestas. Primero, la carga. Se refiere a la cantidad de trabajo que se asigna a un centro de actividad, es decir, a una persona que realiza un conjunto de tareas en un puesto de trabajo o a una máquina. Así que hablar de carga significa la cantidad de trabajo realizada en horas máquinas u horas hombre, asignada a un centro de actividad. Segundo, la secuencia. Es el orden que debe seguir un centro de actividad para poder desarrollar la carga de trabajo asignada. La carga debe cumplir con algunos requisitos. Primero, debe ser respetuosa de las restricciones físicas y tecnológicas de cada centro de actividades. Si hablamos de una máquina, es correcto que ésta pueda trabajar las 24 horas del día. Sin embargo, tiene restricciones, por ejemplo, parar por limpieza, parar por reposición de piezas o mantenimiento. Entonces a esas 24 horas se le debe restar el tiempo necesario para estos requerimientos, de modo que el equipo siga trabajando. Igualmente, si hablamos de una persona. En el centro de actividades, el trabajo lo realiza un ser humano que trabaja 8 horas al día, pero evidentemente se deben tener en cuenta algunas consideraciones, por ejemplo, fatiga, necesidades personales, etc. La carga debe ser coherente. Por lo tanto, de las 8 horas, el trabajador no ocupará el 100%, sino el 80%. Otro de los aspectos importantes a la hora de determinar la carga es que todos los procesos dentro de una planta busquen mantener el flujo. Para esto, debemos preocuparnos del nivel de inventarios, es decir, que dentro de esos flujos sea el mínimo para evitar paradas innecesarias o acumulación de trabajo y así evitar sobrecostos. Muy importante,
Los pedidos deben ser entregados en la fecha correspondiente, ni adelantarse ni atrasarse. Usualmente los trabajos se asignan a través de órdenes de producción u órdenes de trabajo. Algunas consideraciones a tomar en cuenta son el artículo, la cantidad, la forma de producción, la ruta de la materia prima, los tiempos, etc. Para medir la eficiencia de un programa de producción vamos a requerir de algunos indicadores. El primer indicador a utilizar es el tiempo de flujo de trabajo, que es la cantidad de tiempo que un trabajo consume dentro del sistema de manufactura o servicio. ¿Cuánto tiempo en promedio requiere una orden que ingresó a planta para ser atendida? En este caso se excluirán los tiempos de espera. Este es un indicador que nos muestra con qué eficiencia podemos aceptar una orden de producción para entregarla al cliente en la fecha requerida. El lapso de producción es el tiempo para atender a un grupo de trabajo. Nosotros podemos tener 5 órdenes de producción, que nos requiere 20 días de trabajo. En el caso de programación de operaciones, dependiendo del orden, el orden sí altera el producto. El retraso es la cantidad de tiempo que un trabajo requiere para ser entregado fuera de fecha. Lo ideal es que el retraso sea 0. Sin embargo, en algunas ocasiones, por tema de simultaneidad, 2 órdenes requieren la misma máquina. Entonces, debemos medir el retraso promedio de un conjunto de órdenes para ser realizadas en su totalidad. Si estamos en mejora continua, este retraso debe ser cada vez menor. Los inventarios en proceso aluden a cuánto material está en espera para ser procesado. Idealmente, una orden que entra al taller debe salir sin ningún tipo de espera. El inventario total es aquel que espera en el almacén. Lo óptimo, en caso de programación, es que la orden de trabajo atendida sea igualmente despachada. Un buen programa hará que los inventarios totales se reduzcan. La utilización es el porcentaje del tiempo de trabajo asignado a una estación y que ha sido utilizado productivamente. Para la programación de la demanda existen 3 posibilidades. Primero, las citas. En este caso, el cliente solicita un servicio y se le da una fecha en particular. La ventaja es que permite programar el uso de los recursos. Un ejemplo: si en una clínica existen 12 horas de asignación, al llegar los pacientes, les asigno sus fechas y horas de atención. De esta forma puedo asegurar que cada médico sature su tiempo. Una variante son las reservaciones. En este caso, el cliente selecciona una fecha para el uso del servicio. Es decir, la empresa asigna el uso de los recursos de acuerdo al requerimiento del cliente. En caso de conflictos, la empresa da opciones para que el cliente elija. Otra estrategia de programación es la acumulación de pedidos, que nos ofrece 2 opciones. La primera, fijar fechas de atención basadas en la recepción o producción de un lote. La segunda estrategia es recibir pedidos para generar un lote de producción. En este caso, es una ventaja para la empresa, porque mientras no aparece un cliente no genera inventarios. Cuando tiene todo el pedido consolidado, si su lote de producción son 100 unidades, tendrá las 100 unidades y empezará a entregar. El inconveniente es que el cliente no sabe la fecha de entrega del producto, porque dependerá de otros clientes, los que deberán solicitar lo suficiente como para justificar la generación de un lote. Programación de fuerza de trabajo. Este tipo de programación ayuda a reducir los costos de horas extras y los sobrecostos por requerimiento de mano de obra, para atender una mayor demanda. Este algoritmo se basa en el manejo del concepto de descanso dominical. De acuerdo a la ley, todo trabajador que labore en cualquier empresa debe trabajar por 6 días o 48 horas. Por lo tanto, le corresponde su descanso dominical. Con este algoritmo vamos a gestionar cuándo le correspondería un domingo. Lo primero es determinar el requerimiento mínimo combinando 2 días consecutivos. Sumar el requerimiento de trabajadores de lunes y martes y miércoles, y así sucesivamente. Entonces se elige el requerimiento menor. Si existe empate, se verificarán los laterales. Un ejemplo. Tenemos los requerimientos para los 7 días de la semana.
Se necesitan 7 personas para el lunes, 5 para el martes, hasta llegar al día domingo. Como nos dice el paso 1, requerimientos combinados. Obsérvese 5 más 7, igual a 12 personas. Martes y miércoles, 11 personas. Vamos viendo los requerimientos combinados. Entonces elegimos el menor número y nos damos cuenta que es el 11. Esto quiere decir que el primer fin de semana para el trabajador va a ser martes-miércoles. Se asignan martes-miércoles. A cada uno se le resta 1 y se mantiene el 0 en el fin de semana asignado. Y se comienza de nuevo. Otra vez se vuelve a calcular el requerimiento combinado. Observen. 6 y 5, 11. 5 y 6, 11. 6 y 6, 12. Aparece el primer empate. Por lo tanto, vamos al criterio 1. Adyacentes. Para el primer par, lunes-martes, el domingo es 8 y el miércoles es 6. El requerimiento es 6. Para el siguiente, martes-miércoles, el requerimiento del lunes es 6 y del jueves 6, empate. En este caso, se elige el primer par y se continúa. Ejemplo. Vamos a continuar hasta que todos los requerimientos se conviertan en 0. Así tenemos todos los fines de semana asignados y lo más importante, con 10 personas trabajando los 7 días de la semana, somos capaces de atender el requerimiento de toda la semana al mínimo costo. Todos los trabajadores van a tener su fin de semana y durante toda la semana, el servicio va a ser atendido. Lo que hicimos es reducir los costos de horas extras y sobrecostos. Para la programación de operaciones utilizaremos otro tipo de criterio. Recordemos que este es un programa de corto plazo cuyo objetivo es hacer viable un plan maestro de producción. El objetivo del programa es utilizar de manera eficiente la capacidad asignada. Tenemos dos posibilidades. Primero, algunos trabajos serán procesados en más de una estación de trabajo o en una misma estación de trabajo se debe atender distintas tareas. Esto hace complejo programar las operaciones de producción. Debemos hacer una diferencia entre los tipos de planta. Primero, las plantas tipo taller. Son plantas cuya producción es de volúmenes medios hacia abajo y generalmente se producen en lote de producción. Por ejemplo, un taller de textiles que recibe una orden de 800 camisetas y 200 pantalones. Son volúmenes pequeños que se van a producir de acuerdo a los requerimientos. Otro tipo de planta es la de producción continua. En este caso se cuenta con una producción de volúmenes medios o altos, y generalmente son procesos en línea o procesos continuos. Por ejemplo, una planta ensambladora de radios. En el caso de una planta tipo taller, tenemos que analizar cómo se produce el despacho. El despacho es el método para generar el programa de atención. Este se realiza en base a reglas de prioridad que nos permiten determinar la secuencia de trabajo cuando existe más de uno en la lista de espera. El otro criterio es la razón crítica. Es un factor que vamos a determinar calculando cuánto tiempo nos falta para poder entregar el trabajo dividido por el tiempo que disponemos en planta para atender. Este coeficiente, si es mayor a 1, nos señala que el trabajo está adelantado. En este caso se va a programar del más bajo al más alto. Las reglas de prioridad. El primero en llegar es el primero en ser atendido. En este caso las órdenes se atienden de acuerdo al orden de llegada. Aparentemente, esto es equitativo y justo, pero también existe un inconveniente. Puede ser que la primera orden sea un pedido de 500 camisas y la segunda orden un pedido de 40, es decir, un tiempo menor de procesamiento. La segunda orden tendría que esperar todo el tiempo de procesamiento de la primera y esto podría generar algún tipo de descontento. Otro criterio es el menor tiempo de procesamiento. Es un criterio técnico. En este caso, las órdenes de producción se priorizan en función de cuánto tiempo requieren para ser procesadas. Entonces, se organizan de menor a mayor. Esto permite mejorar la facturación. Vamos a tener una lista de espera corta. La desventaja es que tenemos un volumen corto de trabajo. Otro criterio es la fecha de vencimiento más próxima. En este caso, se atiende a los clientes en función de la fecha de vencimiento.
Obviamente, se atenderá primero la fecha de vencimiento más próxima. Esto ofrece algunas ventajas porque atender las órdenes más próximas al vencimiento genera alguna holgura a la empresa, lo que va a provocar algún tipo de presión, y se dejan aquellas que tienen fecha de vencimiento posterior. A esto se le llama brindar capacidad de maniobra a la planta, lo cual permite manejar mucho mejor los recursos de la empresa. Otro criterio es la holgura mínima de pedido. En este caso se determina la diferencia de tiempo que existe entre el tiempo disponible y el tiempo que se requiere para completar. Obviamente, aquella orden que tenga menor holgura será la primera en ser atendida. Aquí tenemos un ejemplo de un conjunto de órdenes de trabajo, con fecha del 14 al 20 de febrero. Tenemos la fecha de emisión, el número de la orden, el tiempo que requerimos para procesarlo, cuándo vence en la planta y cuándo debe ser entregado. Apliquemos dos reglas. El primero en llegar, el primero en ser atendido. Observamos que si atendemos de acuerdo a la fecha de llegada, prácticamente se mantiene el orden. Por tiempo de procesamiento. En este caso vamos a atender la orden que requiere menos tiempo de procesamiento. 6 horas 45 minutos es la mínima. Es decir, la orden 156 es la primera. Por fecha de vencimiento, el orden es el que vemos. Si aplicamos la holgura mínima, podemos observar que la orden 142 debe ser entregada al día 15 y estamos a 14. Disponemos de 24 horas para atender, pero tiene un requerimiento de 35 horas. Tenemos una diferencia de menos 11 horas. Esta es la primera orden que debemos atender. El mismo cálculo lo realizamos para todos y establecemos cuál es la holgura para cada caso. En función de ello, vamos a atender. La razón crítica también es una variante. Vamos a revisar cuáles son las que tienen menor holgura. Veamos la orden 142. Su holgura es 0.67. Es menor que 1. Las otras órdenes son mayores a 1, es decir, tienen holgura. Entonces, vamos a atender de menor a mayor y con esto tenemos la secuencia de producción. Otro criterio es, existe un conjunto de órdenes de trabajo que deben pasar por dos estaciones. Aquí, el problema es establecer cuál es la frecuencia que nos permita utilizar mejor el producto disponible. En este caso, utilizamos lo que se denomina la regla de Johnson. Esta regla nos permite resolver y organizar un programa de producción para maximizar el recurso y minimizar los tiempos perdidos o los tiempos muertos. Para ello, se necesitan 3 requisitos. El primero, el tiempo de ejecución debe conocerse y debe ser constante, independiente de la secuencia de trabajo. Es decir, el trabajo tiene que ser estandarizado. Segundo requisito, siempre se debe seguir la misma secuencia. Paso 1 y luego paso 2, donde no hay retroceso. Por ejemplo, ensamblamos una bicicleta. Primero debe ser pintada y luego ensamblada. Siempre se debe mantener esa condición. No pueden alterarse. El tercer requisito es que todos los trabajos tienen la misma prioridad. Ejemplos de ello encontrarán en la sección Contenidos de esta semana.